Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio al webinar para el día de hoy, presentado por KSI Estratega Team, acerca de los controles de la Unión Europea para los productos orgánicos, en el caso de Ecuador, para banano y cacao. Tendremos la participación del ingeniero Armando Bonifaz por parte de KSI y del ingeniero Higinio San Martín por parte de Merius. Les damos la cordial bienvenida a todos los participantes y les agradecemos por su participación. Adelante, va a intervenir ya el ingeniero Armando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Gracias por la presencia de ustedes. Siempre es un gusto poder compartir, escuchar y saber de ustedes las inquietudes, los requerimientos que pueden existir. Y es muy bueno poder aportar, sumar o colocar el granito de arena en lo que podamos hacer para poder mejorar nuestros procesos productivos y en este caso limitado a lo que es la Unión Europea. Entonces vamos a ver si logramos ahí compartir ya la presentación para quizás compensar un poquito el retraso que hemos tenido por la situación que se nos ha dado. Entonces vamos a ver. Solo para confirmar nada más, si de repente alguien me confirma de que sí estamos viendo ahí una diapositiva con los sellos de Merius, KSI Estratega y el sello de la Comunidad Europea, quizás. Espérate un ratito. Sí, estamos. Muy buenas tardes. Sí, se ve clarito. Perfecto. Muy amable, un gusto, gracias. A veces uno está hablando y la presentación no camina, no se ve. Entonces, bueno. Sí se está observando una cosita nomás, ingeniero. Vamos a hacer la exposición del tema con el ingeniero Bonifaz y luego vamos a tener un tiempo para algunas consultas para poder hacerlo de mejor forma. Eso nomás. Bien. Perfecto. Entonces, los que vayan teniendo inquietudes, por favor, lo hacen llegar vía el Messenger respectivo y como vamos a tener quizás micrófono abierto para algunas inquietudes también, quizás ahí pueden participar. Siempre son bienvenidas sus requerimientos, sus inquietudes para poder esclarecer y satisfacer sus necesidades, sus expectativas del día de hoy. Tengo entendido que también por acá va a estar participando con nosotros Higinio. Tengo en cuenta que Higinio, yo sé que tiene varios compromisos, una variada agenda. El rato que creyeran los organizadores presentes necesario, con gusto daremos paso para escucharle a Higinio y aprovechar su participación también. Por mi parte no tengo problema en ir un poco más allá del tiempo que está previsto porque hay mucho que hablar, hay mucho que conversar, hay mucho que poderles apoyar y orientar. Yo sé que dentro de este grupo también tenemos alguna gente que tiene experiencia, que tiene muy buen conocimiento y que también quizás es bienvenido el aporte que nos puedan dar. Siempre uno está dispuesto a escuchar y aprender, a analizar, a ver en qué medida podemos acoger y podemos poner en práctica las enseñanzas, las experiencias de nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, las cosas pueden ser buenas o malas dependiendo cómo nosotros nos enfoquemos. Y la mayoría de gente normalmente piensa que cada requerimiento, cada exigencia es malo, encarece los procesos, entorpece los procesos, dificulta obtener los objetivos, en fin. En algunos casos quizás sí puede ser. Pero en la gran mayoría, y de acuerdo a la experiencia, estos requerimientos, si logran cumplir con el objetivo, si logran cumplir con el principio que busca la Comunidad Europea, que es poder realmente garantizar que el producto que consume el mercado europeo realmente proviene de procesos orgánicos,
que realmente se está cumpliendo con los principios, con los requerimientos de producción orgánica. Y dentro de ese proceso se depura, se regula, se controla, que quizás productos que por las condiciones agroclimáticas, que a veces por los principios, por el convencimiento del operador, quizás no están aptos para ser calificados como orgánicos y deben quedarse en el camino. Esto beneficia al consumidor, esto beneficia a los productores que realmente, de manera comprometida, seria, cumpliendo los principios, están dispuestos a producir orgánicamente. Esperemos que estos requerimientos permitan lograr ese objetivo, que es uno de los principales que tiene la Comunidad Europea y la mayoría de normativas orgánicas. Quizás al final algo les comentaré sobre lo que se viene del USDA también, quizás en iguales o mayores requerimientos para Estados Unidos. Por el momento, en el caso de Europa, ya no es nuevo este principio. Esto viene desde el 2018 prácticamente en adelante, donde se han comenzado a implementar ya actividades, se han comenzado a implementar ya acciones que permita poder controlar, regular de mejor manera el cumplimiento normativo. Y es así como la Comisión de la Unión Europea, el Departamento de Agricultura Sostenible de la Unión Europea, en diciembre del 2022, emite un comunicado. Este comunicado está dirigido para todos los organismos de control, para todas las certificadoras que están obligadas a hacer cumplir estos controles adicionales a lo que normalmente se necesita o se requiere para cumplir la norma de producción orgánica de Europa. Entonces, hoy vamos a hablar sobre requerimientos adicionales, que de acuerdo al comunicado es un requerimiento temporal que va de enero a diciembre del presente año. Entonces, todos estos requerimientos o buena parte de estos requerimientos que vamos a conversar son requerimientos que lo tiene contemplado la Unión Europea para que sean cumplidos desde enero hasta diciembre del presente año. En diciembre de este presente año, me imagino, analizarán, evaluarán, verán qué efectos, qué objetivos se está logrando, si realmente se está logrando el objetivo de poder garantizar un producto orgánico, de realmente respaldar las acciones de los productores orgánicos dispuestos a cumplir con la normatividad. Me imagino que si eso es positivo, quizás algunas medidas de esas van a ser revisadas, quizás reformuladas o simplemente se van a suspender posiblemente. Eso ya veremos qué sucede a final de año. Entonces, este documento que data del 19 de diciembre del 2022 aplica también para todo tipo de operador, para productores, para grupo de productores, para acopiadores, para procesadores, para comercializadores, para exportadores. Es decir, para toda la cadena de producción, de comercialización orgánica. Como las normas no son vinculantes, como la norma ecuatoriana no tiene un acuerdo mutuo de reconocimiento, el caso de Ecuador y Europa tampoco lo existe. Entonces, todas estas normas hasta ahora no son vinculantes entre sí. Es decir, que las decisiones y las regulaciones que emite la Comisión de la Unión Europea afectará únicamente y exclusivamente a los procesos de certificación de aquellos productos que están bajo la certificación de la UE. No debería, ¿sí? Estos mismos criterios quererse aplicar para Estados Unidos o para la norma nacional, por decir un ejemplo.
Una breve presentación nada más para aprovechar y poder conocernos mejor. Veo que ahí hay alguna gente nueva que quizás no nos conoce. KSI Estratega Team es una empresa privada que se dedica al tema de las consultorías, capacitaciones en temas de sellos de agroexportación, sellos de calidad, como son orgánico, Global GAT, Reifores, Comercio Justo, en el tema de procesamiento, lo que son BPMs, HCP, todo lo que es el tema de SMETA, todo lo que es el tema de FISMA, el tema de BAS. Estos son los principales sellos que actualmente KSI, con un grupo de talento humano seleccionado, con experiencia, ubicados estratégicamente, vienen facilitando el proceso de implementación, el proceso de consultorías, el proceso de capacitaciones ya sean de manera in situ con cada uno de los proyectos, capacitaciones o programas de capacitación de cursos abiertos a todo tipo de público. Actualmente ya hay un programa de capacitaciones que se están ejecutando. El próximo curso que quizás tenemos planificado es a muy corto plazo, que es el tema de implementadores e inspectores orgánicos, que será un curso semipresencial, donde veremos estos nuevos requerimientos, la nueva normativa orgánica europea, y que también vamos a ver los nuevos requerimientos, las normativas actualizadas para el DIUS-DANOP, dentro de las principales normas que revisaremos, y lógicamente que trabajaremos y sabremos combinar la teoría con la práctica. Será un curso teórico práctico para que la gente pueda poner en el campo, en la práctica, el conocimiento, pueda coger experiencia, pueda compartir y podamos de esa manera fortalecer. Hemos trabajado algunos proyectos de certificados de implementación, el 95% con mucho éxito, prácticamente sin mayores inconvenientes. Hemos implementado sistemas de mejora de la gestión de la calidad en temas muy específicos. Hemos apoyado a algunos proyectos, a algunos grupos de productores que por A o B han tenido ciertas dificultades, a veces suspensiones, a veces retiro de los certificados y otros problemas. Cuando la gente tiene los principios claros, los objetivos claros y son muy transparentes, hay que apoyarles, hay que darles la mano para buscar una solución. También estamos trabajando, ustedes ven ahí que hay un sello que es Merios, ¿sí? Merios es nuestro socio, con el cual trabajamos el tema de el servicio de análisis de residuos y contaminantes químicos a nivel de suelo, a nivel de hojas, a nivel de fruta. Nos estamos buscando especializar en esa rama, en el análisis de residuos y contaminantes químicos y metales pesados, que por ejemplo en el caso de cacaoteros es muy frecuente. Entonces en ese aspecto venimos ya trabajando con productos con materia prima, productos semielaborados y productos elaborados. Por allí está el camino nuestro y nuestra especialización en lo que es servicio de análisis de residuos y contaminantes químicos. ¿Cuál es nuestra ventaja? El soporte técnico. Tenemos un equipo que conoce bien, que tiene experiencia, mucha experiencia en criterios de cómo tomar las muestras, cuándo tomar las muestras, para qué tomar la muestra, cuál es la mejor metodología. Tenemos un equipo que puede apoyarles en las tomas de muestras para que esas muestras sean idóneas, sean objetivas, sean representativas y puedan, por lo tanto, darnos los resultados que esperamos. Si sale positivo, para que mejoremos, para que revisemos, para que busquemos, investiguemos cuáles son las causas, cuáles son las razones, cuál es la causa raíz por la que se nos está generando. Si sale negativo, para que, bueno, no tener esa incertidumbre, ese problema, ese riesgo de que quizás ante un análisis, ante una toma de muestras, vayamos a tener dificultades. Entonces, en esos tres ramos es que estamos trabajando y gracias a Dios, como digo, siempre pasamos un poquito jodidos, pero contentos. Jodidos, no explícitamente jodidos, pero sí un poquito atareados, corriendo, tratando de apoyar lo que más querramos.
y contentos porque vamos sumando, vamos aportando y vamos siendo una alternativa válida dentro del mercado. Eso es lo que hacemos. Quizás al final van a tener los correos, los números celular, quizás para mantener la comunicación. Y ahora sí vamos a lo que hemos venido. Mucha gente, y comenzando desde uno, decimos, bueno, ¿y qué hicimos para quizás que Ecuador, que algunos países amigos como Perú, como Dominicana y otros países, en fin, estén dentro de la lista de países de alto riesgo y con ciertos productos calificados de alto riesgo? Ahora, la tecnología, las exigencias del mercado, la seguridad de las autoridades, hace que tengamos dentro de la cadena un promedio de 5 a 7 puntos de control en los cuales se toman muestras y en los cuales se hacen los análisis respectivos. Muchas veces el productor por propia seguridad. Muchas veces por requerimientos normativos de los entes, de las normas y de los entes de certificación. En algunos casos, por nuestros exportadores, por nuestros comercializadores. En otros casos, por temas de control y seguridad nacional, agrocalidad, los entes los agentes aduaneros pueden también tomar toma de muestras y hacer sus análisis respectivos. Nuestros importadores, nuestros supermercados pueden también hacer análisis. Y como este tema habla del cacao y del banano, los bananeros ya vienen ya entrenándose desde hace 6 meses y más en este tema. Y, o sea, ya una buena parte de lo que el día de hoy estamos conversando para el sector bananero ya está entrenado, ya sabe, ya como que se curtió en el tema porque tenemos ya más de 6 meses que eso ya está aplicándose ciertos requerimientos de los que vamos a hablar. En el caso de cacauteros es nuevo porque aplica recién desde enero hasta diciembre. Entonces ya a ellos les va a costar todavía entender. Y en cacao, lamentablemente, últimamente, cuando hablo últimamente no hablo de este mes del año, sino de varios años atrás, hay de manera un poquito recurrente análisis que arrojan positivos. Y el cacao es un producto que muchas veces es almacenado por mediano o largo plazo. Muchas veces hay cacaos que enviamos de Ecuador, que están allá en el país de destino, están 1 año, 2 años y hasta 3 años. Y a los 2 años o 3 años, a alguien se le ocurre hacer un análisis, sale un positivo y viene el problema. Entonces, la acumulación de estos positivos ha hecho que la Unión Europea, su comisión, considere a Ecuador como un país de alto riesgo para el cultivo de cacao y para el cultivo de banano. Hay un tercer producto que está ahí en la línea de riesgo. Esperamos que mejoremos, esperemos que lo acontecido con banano y cacao permita que nosotros no esperemos que nos llegue el golpe, sino que actuemos de manera proactiva e implementemos las acciones respectivas para mitigar, para aminorar el riesgo de unos posibles positivos, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta, señores, el cacao de ustedes, ¿sí? Puede arrojar un positivo, inclusive después de que usted vendió, después de que el producto salió ya de su responsabilidad. ¿Sí? A las 4:40, Higinio va a hablar y ahí me hacen una pequeña señal para yo entenderles. Entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros debamos poner mayor atención e implementar desde ya todas las acciones necesarias para disminuir, para controlar, para evitar posibles agentes contaminantes directos o indirectos y peor aún,
pensar algo muy loco que sería el uso de productos que no estén permitidos dentro de la agricultura orgánica. Entonces, ¿qué productos, qué alcance tiene este comunicado de la Comisión Europea? Aplica para todos los entes de control y organismos competentes que deben cumplir a partir del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Los organismos de certificación. El Departamento de Desarrollo de Agricultura Orgánica analizará los resultados, analizará los objetivos cumplidos y de acuerdo a eso se tomará quizás alguna otra decisión. Dentro del comunicado hace mención al reglamento del 2021, 23, 25. Ese reglamento no es más que el listado de todos los organismos de certificación. La Unión Europea cuenta con un registro de aprobación de organismos de certificación y los respectivos ámbitos que cada uno de estos organismos pueden certificar en cada país. Entonces, cuando este comunicado, yo quizás al final, vía correo electrónico, vamos a compartir la comunicación oficial emitida por la Unión Europea, y cuando lean eso, a eso se refiere, a todos los organismos. Aquí en el país tenemos unos 4 o 5 organismos, creo, de certificación aprobados acá, ¿sí? Y la Unión Europea, cada organismo de certificación les tienen aprobados unos para lo que es el campo, otros para todo lo que es procesamiento, otros para todo lo que es comercialización, exportación, que son los principales ámbitos, ¿no? También hay organismos que están acreditados para la parte pecuaria, ¿sí? La parte de acuicultura. Entonces, ahí tenemos acá unos 5 organismos de certificación que están debidamente registrados aprobados por Agrocalidad, registrados, acreditados por el SAE, que son los que oficialmente están desarrollando y emitiendo los certificados correspondientes. Estas medidas de control, dentro de su comunicado, el comunicado coloca una serie de países con los respectivos productos para los cuales han sido calificados como de alto riesgo. En el caso de Ecuador, ustedes ven ahí una bombita que dice Ecuador. El producto hasta hace 6 meses atrás, el único producto de riesgo alto eran las bananas, los bananos, ¿sí? Pero a partir de 1 de enero entró también el cacao. Y nos da y obliga a los entes certificadores que de manera, valga la redundancia, obligatoria, haga un muestreo, una toma de muestras para hacer sus análisis respectivos de existencia o no de productos o sustancias prohibidas. Verán, tienen otros productos adicionales que también está calificado como productos de riesgo alto. Está el cacao, está el jengibre, está la quinoa. Por ahí me dicen que los avocados están en estudio, en análisis, entonces hay que cuidarnos. Perú tiene un excelente desarrollo en lo que es la producción y agroexportación de aguacates o de avocados. Entonces, en Ecuador, básicamente banano y cacao, y las certificadoras van a tomar la muestra del 10% de los lotes que se envían hacia el mercado europeo. El porcentaje de muestreo, ya les he dicho, el 10%. Hay países a los cuales les han impuesto
el 20% de todos los envíos. La naturaleza de las medidas adicionales. Primero, obligatorio un muestreo y análisis de presencia de productos prohibidos en los productos a ser exportados, como orgánicos hacia la Unión Europea. Para esto, es claro el comunicado. Hay un método descrito que tiene aprobado la Comunidad Europea, que es el 691 del 2013. Ahí están especificado muy claramente qué cantidad de producto, cuántas unidades, en dónde se puede tomar la muestra. Ahí están los parámetros bajo los cuales hay que tomar la muestra. ¿Quién va a tomar? Y antes que me olvide, ¿quién va a tomar y debe tomar las muestras? Un representante autorizado del ente certificador. Nosotros tomar nuestra muestra y hacer el análisis, quizás para nuestro control interno esté bien, pero no nos va a servir para cumplir con este requerimiento. La muestra tiene que ser tomada única y exclusivamente por el organismo de certificación. Lógicamente que este análisis tiene que ser realizado en un laboratorio acreditado. Esto a veces me pone feliz y me pone preocupado también, un poco porque estamos metidos en el negocio, estamos dentro del análisis del laboratorio y sí, ya puede ser una parte, un negocio, una oportunidad. Pero también tenemos esa contraparte, porque vivimos muy de cerca con grupos de productores, pequeños productores, que muchas veces pierden competitividad, pierden un poco las pocas ganancias que pueden tener, pero que por requerimiento van a tener que hacer. Y dice que se tiene que hacer un análisis de todas las moléculas que potencialmente en el área, en el sector, en el sistema de producción, en el cultivo, es posible, ¿sí?, que pudieran ser agentes contaminantes o de aplicación. E inclusive en este comunicado pone un agente muy explícito, incluido el óxido de etileno. Y a todos los cacaoteros saben perfectamente para qué utilizamos el óxido de etileno. Aprovecho, quizás ustedes ven ahí un certificado. Ese certificado es de nuestros laboratorios de Merios, que están debidamente acreditados. Estamos operando desde Perú. Nuestra gran ventaja que tenemos ahorita, aparte del soporte técnico, son los tiempos de respuesta. La cadena de logística que hemos logrado implementar es una de nuestras grandes ventajas. Y es el servicio de manera oportuna y el acceso online a los certificados correspondientes. Y estos certificados tienen una particularidad, que a usted ya le hacen una comparación con los límites permitidos en los distintos países. ¿Para qué? Para que usted tenga opciones. En el caso de que necesite reenrumbar su producto, usted vea con qué parámetro está cumpliendo y quizás hacia dónde usted puede redirigir en el último de los casos su producto que tuviera algún positivo. En este caso de los productos orgánicos, si saliera un positivo, una de las primeras acciones que va a hacer el ente certificador es degradar el producto de orgánico a convencional. Y de ahí les pedirán que implementen todo su sistema de trazabilidad, sus análisis de riesgos, que hagan el retiro del producto, que presenten constancias de la degradación o del retiro de la identificación de producto orgánico, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que le está pidiendo este comunicado a los entes de control y lógicamente los entes de control aplicarán en nuestros procesos certificados. Tenemos ya ahorita está conectado Higinio, por favor, para que no le demos el paso. Buenas tardes. Un poquito acerca de... Bienvenido, Higinio, te escuchamos, atentos. ¿Cómo? Mil disculpas a ¿Qué los tal? presentes. Vamos a darle la oportunidad a Higinio
que nos comparta algunas novedades en vista de que hay bastante requerimiento de nuestra gente que nos han pedido que cuáles son los productos que se han excluido de la lista de los permitidos en los mercados internacionales. Ha habido bastante inquietudes sobre cuáles son las moléculas que están ya restringidas o por restringirse en el mercado internacional, y quizás una inquietud que es media recurrente, que es conocer dónde se puede ubicar la base legal o la documentación oficial mediante el cual se confirma que tal o cual molécula realmente ha sido dado de baja para determinado mercado. Bienvenido. Okay, muchas gracias, Armando. Para que pueda compartir pantalla, Armando, a ver si deje de compartir pantalla. Sí, me tienen que dar acceso para poder compartir. Ya está, ya. Okay. ¿Me confirman si se ve y si es que se escucha? Sí, sí, se escucha muy bien, Higinio, y está ya viéndose en la pantalla de tu presentación. Perfecto. Ok, les hemos preparado algunas diapositivas para poder ver un poquito los monitoreos que han habido en destino, qué moléculas están monitoreando más, qué moléculas están por bajar sus límites máximos de residuos y qué moléculas, digamos, están en la mira de las entidades que fiscalizan el cumplimiento legal de los límites máximos de residuos en Europa y Estados Unidos. ¿Ok? A ver. Ok, solo para recordarles, Estados Unidos no tiene una política por defecto para el caso de plaguicidas. Esto quiere decir de que si un plaguicida no tiene un límite máximo de residuos establecido para un determinado cultivo, la tolerancia es 0. Es decir, deberían llegar sin que se detecte dicha molécula. ¿Ok? A diferencia de Europa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de clorpirifos, que en febrero de este año todas las tolerancias de clorpirifos caducaron. Esto quiere decir que tienen que llegar sin ningún residuo de clorpirifos, es decir, no se los pueden detectar. Si detectan clorpirifos, sea en banano, sea en cacao, sea en cualquier cultivo, van a tener problemas en la comercialización del producto porque estarían incumpliendo con la legislación de Estados Unidos. Ok, mira, estuvimos revisando un poco las notificaciones o rechazos que han habido en productos exportados de cualquier parte del mundo hacia Estados Unidos. Y para el caso de banano, México tuvo bueno, el código de rechazo que tiene México, el que pueden ver en la pantalla, es el 3886. No está relacionado con plaguicidas, pero es importante que lo sepan también, porque se está poniendo un poco más estricto el programa de verificación de proveedores extranjeros de Estados Unidos para el cumplimiento de la ley FISMA. Entonces, no solo en banano, sino en otros cultivos, están colocando este código de rechazo 3886 porque no se está cumpliendo con el programa de verificación de proveedores extranjeros. Es importante para que se puedan asesorar correctamente por parte del equipo de KSI para evitar caer en estos problemas. ¿Ok? Esto puede ocasionar, claro, que el importador que está en Estados Unidos sea un poco más estricto en sus auditorías, sean in situ, sean online, etcétera, y les pida más información y sea un poco más cuadriculado a la hora de auditarlos. Bueno, auditar al exportador, ¿no? Bueno, en el caso de cacao, tampoco hemos encontrado, esto es Estados Unidos, cacao, rechazos, no hemos encontrado problemas por plaguicidas, sí por mal etiquetado, en la mayoría de los casos es mal etiquetado, mal rotulado, ¿ok? Y en algunas, y hay un código de rechazo que es el 249, como el que pueden ver acá, en granos de cacao, donde el producto contiene una parte, o quizás completo, una sustancia sucia o podrida. Pero después, todos los rechazos, a la gran mayoría han sido mal etiquetado y mal rotulado. Ah, bueno, y miren, otra vez el código 3886. El importador viola la sección del programa de verificación de proveedores extranjeros. Tanto en banano como en cacao, el mismo incumplimiento. Vamos más adelante. Bueno, las moléculas más detectadas en Estados Unidos, con las cuales deben tener bastante cuidado, si se dan cuenta, fosfatil aluminio en Estados Unidos, no hay un tema
crítico, tampoco complicado. La verdad, en el caso de Estados Unidos, el fosfetilaluminio se analiza solo el fosfetilaluminio y no se analiza la degradación del fosfetilaluminio, que es el ácido fosfónico. Así que el fosfetilaluminio, para el caso de Estados Unidos, no es un problema. ¿Ok? Moléculas más detectadas, como pueden ver, imidacloprid, boscalida, toxistrobin, piraclostrobin, fluidioxonil, tiametoxan. Ojo con el tiametoxan, porque el tiametoxan degrada en clotianidin y deberían revisar los límites máximos de residuos de ambos, tanto de tiametoxan como de clotianidin. ¿Ok? Bueno, después tenemos carbendazina. Ojo con la carbendazina, porque no necesariamente tienen que usar carbendazina para que les detecten carbendazina, ¿no? Pueden haber usado, por ejemplo, tiofanato metil o metiltiofanato, y el metiltiofanato va a degradar en carbendazina. ¿Ok? Bupirimate, degrada en epirimol también, ojo con eso. Tienen que, siempre antes de utilizar un plaguicida, deben consultar con la casa comercial o asesorarse correctamente para saber si una molécula puede generar, o sea, puede degradar en otra molécula. Y de esta forma, si es que degrada en otra, asegurarse que cumplan con los LMRs de ambas moléculas para el destino que planean exportar. Vamos a ver. Europa, a diferencia de Estados Unidos, tiene una política por defecto en donde si un LMR no se ha establecido para un determinado cultivo, el LMR por defecto es 0.01 partes por millón. Es bajo, no es una tolerancia, digamos, mínima, pero es así como trabaja la Comunidad Europea. ¿Ok? Aquí les quiero comentar un poquito sobre los programas de monitoreo en Europa para que sepan qué están encontrando, a qué le van a poner más ojo, y después vemos los límites máximos de residuos que están bajando y los límites máximos de residuos que están subiendo, que son pocos, pero algunos también suben. ¿Ok? Programa de monitoreo en Europa. Hay dos programas de monitoreo, como pueden ver en la pantalla, el programa de control coordinado y el programa de control nacional. Digamos que el más estricto y el que puede encontrar más problemas sería el programa de control nacional. ¿Ok? Pero les explico primero el coordinado. El coordinado recopila datos sobre la presencia de plaguicidas en alimentos, ¿ok? Con el objetivo de tener una visión general, toma muestras para que sean representativas estadísticamente y puedan estimar, como dice la pantalla, la exposición de los consumidores, a los residuos de plaguicidas que quedan en los alimentos. Anualmente, bueno, esto es en el 2020, es el último reporte expuesto o publicado, se tomaron alrededor de 12.000 muestras para este programa. Pocas a comparación de lo que se hace en un programa de control nacional. En el programa de control nacional, digamos que hay cada país que pertenece a la Comunidad Europea decide cuánto dinero y en qué análisis gastar ese dinero. Y se dan cuenta, se hicieron 88.000 muestras basadas en el riesgo, en donde ellos sospechan de que puedan tener problemas o de que un plaguicida puede exceder el LMR en un determinado cultivo. Ahí es donde gastan su dinero. Bueno, el país de lejos que toma más muestras, este es el programa coordinado, es Alemania, miren. En el programa coordinado, de las 12.000 que se tomaron, 1929 fueron de Alemania. Luego está Francia, luego Italia, digamos que ellos tres son los más grandes países muestreadores, ¿no? De alimentos para análisis de plaguicidas. Ok, vamos, las moléculas con más detecciones en la Comunidad Europea, monitoreos oficiales, formetanato, de todas maneras está ahí con el primero, muy cerca el glifosato, el espirotetramat y la imamectin, digamos que esos son los cuatro más importantes, ¿no? Espirotetramat, insecticida, se usa mucho en Latinoamérica, es bastante residual, se utiliza en floración, y es muy probable que aparezca en el análisis de residuos, aunque la definición de espirotetramat para el caso de Europa cambió el año pasado. Antes se incluían, bueno, el espirotetramat es la suma de espirotetramat enol, espirotetramat enol glucosid, espirotetramat ketohidroxi y espirotetramat monohidroxi. Pero el año pasado, esa definición de residuos que incluía a 5 metabolitos, se ha quedado solamente con 2. El espirotetramat parental, que es el espirotetramat, más el espirotetramat enol. Eso es para Europa. Para Estados Unidos, sigue manejándose con la definición de residuos de los 5 metabolitos, la suma de los 5.
pero en Europa cambió. Así que esto puede ocasionar de que los residuos de pirotetramat se encuentren menos o en una concentración más baja de la que se encontraba habitualmente. Emamectin, un insecticida que no tiene mucho tiempo en el mercado, ¿no? Se podría decir que en los últimos 6 años se ha impulsado bastante el uso de este insecticida. Acrinatrina, la verdad en Perú no se usa mucho, en Ecuador no lo sé, es un piretroide, así como es el mismo grupo, piretroide como tal, que una cipermetrina, que una dentametrina, o que una alfa-cipermetrina. ¿Ok? Captan, fungicida, igual que el Folpet, fenbuconazole, otro fungicida. 2-fenilfenol, importante que vean que el 2-fenilfenol está justo debajo de la ciflufenamida. El 2-fenilfenol se puede escribir así, se puede escribir ortofenilfenol o se puede escribir OPP, ¿no? Tengan mucho cuidado con los aerosoles que pueden contener 2-fenilfenol u ortofenilfenol y pueden estar contaminando las manos de la persona que toma la muestra, la superficie donde apoyan la muestra, las bolsas en donde van a colocar las muestras. Mucho cuidado con eso porque hemos tenido varios casos de algunos clientes que por error, por querer sanitizar la superficie y las bolsas ahí que más muestras 20.000. Ok, luego son Bulgaria, Italia, Francia, pero bueno, siempre ahí Alemania, Italia y Francia, dentro de los países que más muestras toman. Ok, miren, las moléculas que más se excedieron y con las cuales deben tener mucho cuidado son el óxido de etileno, ¿no? El óxido de etileno, la verdad, es un poco difícil que se use en la agricultura a nivel de Latinoamérica. Óxido de etileno se ha estado encontrando repetidas veces en sésamo, en semillas o granos de sésamo, ¿no? Que exportaba a la India a Europa. Y es por eso que tiene un 20, casi, no, de hecho 21.3% de tasa de excedencia del óxido de etileno. Luego está el disulfido de carbono, los cloratos también, ojo con eso porque los cloratos en el pasado provenían de herbicidas, como el clorato de sodio, por ejemplo, pero digamos que en estos tiempos, los cloratos aparecen no por el uso como herbicidas, sino como subproductos al usar productos de desinfección, como hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, dióxido de cloro y clorito de sodio. Si utilizan alguno de esos 4, por ejemplo, en una tina de lavado para el banano, por ejemplo, podrían crearse los subproductos y uno de ellos es los cloratos. ¿Ok? Clorpirifosmetil, la verdad, me sorprendió el clorpirifosmetil porque normalmente lo que se encuentra a nivel Latinoamérica es clorpirifos. Por ejemplo, aquí en Perú, clorpirifosmetil no se vende. No se vende hace muchísimo. Lo que sí se vende es clorpirifos. O también, si quieren llamarlo por su nombre completo, es clorpirifos etil, que es diferente al clorpirifosmetil. Son distintos, mismo grupo, los dos órganos fosforados, pero diferentes moléculas. Luego los compuestos de cobre. Bueno, el cobre puede estar en el suelo, puede estar en el agua, y puede estar en los fertilizantes también. O también se puede aplicar como fungicida, porque el cobre está demostrado que es un excelente fungicida. Y de ahí ya otras moléculas como el ion bromide, el fosfano, la clordecona, piridabin. Pero óxido de etileno, que no les sorprenda que sus clientes, sobre todo para granos o café, les puedan pedir análisis de óxido de etileno. Ok, en Europa, importante, estamos hablando de plaguicidas, pero sería importante que vean de que la última alerta sanitaria es por cadmio en cacao que venía de los Estados Unidos, está entrando por Países Bajos a Europa. ¿Ok? Clorpirifos en granos de cacao orgánicos que venían de Ecuador. Este tema también es importante, nos notificó Bélgica. ¿Mm? Después, si hablamos de plaguicidas,
bueno, no, plaguicidas, clorpirifos y otro contaminante químico, el cadmio. Los dos primeros, un punto a revisar. Y metales pesados los podemos hacer aquí en Perú, ¿no? Pueden coordinar con nuestros socios de KSI para podernos hacer llegar la muestra. En el caso de banano, sí, la verdad, en el caso de banano, tanto Perú, Ecuador como Colombia han puesto su granito de arena para decir estamos aquí, ¿no? Miren, clorpirifos etil o clorpirifos, si lo quieren llamar abreviado, en bananas de Perú, es una de las notificaciones más recientes, fue el año pasado en junio. Clorpirifos en bananas de Ecuador, esto fue en mayo del año pasado, y Mazalil en bananas de Colombia, pero después de Ecuador, si se dan cuenta, casi todo es Ecuador, y Mazalil en bananas de Ecuador, y Mazalil en bananas de Ecuador, nuevamente, y Mazalil en bananas de Ecuador. A grosso modo les digo, Imazalir y clorpirifos, en el caso de Ecuador es un tema a revisar, un tema con el que hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay muchas notificaciones, ¿no? Perú también al final de la lista aparece también por el tema de clorpirifos, así que Imazalir, clorpirifos, bananos, ojo con eso porque los programas de monitoreo nacionales en los países se basan en el riesgo, y si ven esas alertas, lo primero que van a hacer es analizar multirresiduos plaguicidas en los bananos y analizar también Imazalir, si es que no está en la corrida. En nuestro caso la tenemos al Imazalir dentro del análisis multirresiduos. Un poco para acabar, bueno, estos son los próximos cambios de LMRs. En realidad estos son los cambios recientes. Importante aquí, la benciladenina. Digamos que esta es la parte más importante de la charla. La benciladenina tenía un LMR por defecto de 0.01, donde cuando es por defecto, la verdad, los laboratorios no están obligados en implementar la benciladenina dentro del análisis multirresiduos, pero el 27 de enero del año pasado, en el caso de banano, se estableció un LMR oficial de 0.01. Eso nos obligó a nosotros como laboratorio en implementarlo, y desde junio del año pasado lo tenemos implementado ya en el laboratorio. La benciladenina, muchos de nuestros clientes no dicen que no la aplican, ¿ok? Pero lo cierto es que utilizan diversos productos que tienen citoquininas, pero no te especifica ni en la ficha técnica, ni en la hoja de seguridad, ni en la etiqueta qué citoquinina es la que están usando. La benciladenina, de hecho, es una citoquinina de las tantas que hay. Por el momento es la única regulada. Bueno, también el Cidiazurón, pero bueno, Cidiazurón y benciladenina son las dos únicas citoquininas reguladas, y el LMR de benciladenina es 0.01 desde el 27 de enero del año pasado. Y Imidacloprid, como pueden ver en banano, bajó de 0.05 a 0.01 el año pasado también. Spinetoram bajó de 0.05 a 0.01. Digamos que esos son los más importantes. ¿Qué se viene? Próximos cambios en límites máximos de residuos de banano. El oxifluorfen baja de 0.05 a 0.01. El emamectin, ojo con esto, porque si se dieron cuenta en las alertas de Europa, el emamectin era uno de los que más aparecía. Y el emamectin pasa de 0.01 a 0.002 partes por millón. ¿Ok? Todo esto va a ser en las fechas que están aquí a la derecha. Emamectin el 22 de febrero, oxifluorfen el 21 de febrero, todo a finales de febrero. ¿Ok? Con cacao, y con esto acabamos. En el caso del cacao también, la benciladenina, importante, pasó de 0.01 a 0.05. Es bastante más tolerante que en el banano. En el banano es 0.01, en el cacao 0.05, desde el 10 de mayo del año pasado. ¿Ok? Digamos que esto es lo más relevante, la benciladenina, porque hemos empezado a tener detecciones para que puedan revisar sus programas de fertilización o fitosanitarios e identifiquen si la están o no la están usando. A la fecha hay muy pocos laboratorios que la tienen implementada. Nosotros somos uno de ellos. Ok. Próximos cambios. Acá, de aquí, importantes. El clorantraniliprole de 0.02 sube a 0.05 el 22 de febrero, ya un mes prácticamente. Emamectin en cacao pasa de 0.02 a 0.01. Bueno, y acequinosil también, ¿no? De 0.02 a 0.05. Clorpirifos en Estados Unidos
Como les había mencionado, no hay tolerancias para el clorpirifos en Estados Unidos. Tienen que llegar sin que se detecte dicha molécula. Si se las detectan, van a tener problemas en cualquiera de los cultivos. ¿Ok? Y este es el tema de la benciladenina en cacao, 0.05 partes por millón. Y en banano, 0.01. Esta es la última diapositiva. Metales pesados. Importante que sepan de que estamos ofreciendo el servicio de análisis de metales pesados en alimentos. Tenemos ya 5 metales con los mejores límites de cuantificación que hay a nivel internacional a la fecha. Cadmio, plomo, mercurio, arsénico y cobre. Ya en Perú, con unos tiempos de respuesta muy, muy buenos. Listo. Espero les haya gustado la charla. Quedo atento. Gracias. Muy amable, estimado Higinio. Muy gracias mil por el apoyo y la capacitación respectiva. A ver, si la organización me confirma, si se me escucha, por favor. Aló. Sí, te escuchamos. Sí, está muy clarito. Ah, perfecto. Muy Se amable. escucha claramente. Muy amable, gracias. Entonces, quizás voy a retomar la charla y voy a volver a compartir la presentación. ¿Sí? Bueno, siempre, de verdad que el conocimiento, la información es clave. Y estar actualizados y saber hacia dónde está yendo el mercado, hacia dónde están yendo los controles, nos ponen 5, 10 pasos adelante y nos ahorra plata, nos ahorra problemas, nos ahorra riesgos. Entonces, la gestión del conocimiento, el tener el acceso a este tipo de cosas que nos permite estar al día, actualizados, o que nos permite estar adelante, es lo que nos va a permitir tomar prevenciones oportunas, actividades que puedan disminuir nuestro riesgo y eso evitarnos perder plata. En agroexportación, que tengamos un positivo puede llevar a la quiebra y ha llevado a la quiebra a muchas organizaciones, a algunos productores, a algunos exportadores. Entonces, por favor, con el tema orgánico, uno de los pecados capitales que podemos tener es tener positivos. Ese nos puede partir, nos puede quebrar. Continuando, los resultados, como habíamos dicho, los resultados de los análisis deben incluir informes de muestreo y contener la identificación del envío, el número de lote. Señores, cuando el organismo de certificación les va a ir, les va a muestrear, acompañe, observe, vea que la toma de muestra sea objetiva, vea que realmente sea representativa, vea que se cumpla con los procedimientos. Higinio nos acabó de decir algunas pautas, ¿sí? Los riesgos de contaminación que se pueden dar, a veces por una simple desinfección de manos de las personas que van a tomar la muestra, de las personas que manipulan los materiales de empaque de esas muestras. La cadena custodia que se tiene que tener sumamente cuidado para evitar que se contamine y después el muerto nos caiga a nosotros. Señores, tenemos que capacitarnos, tenemos que profesionalizarnos y tenemos que estar en igual o mejores condiciones que los que nos auditan para poder observar, para poder a veces recomendar. A veces no podremos imponer, porque al final ellos son los dueños del proceso, ellos son los que tienen que hacer, pero sí podemos decir, sí podemos anotar, sí podemos recalcar y decir, vea,
El material que estamos utilizando realmente es un material de primer uso, bajo qué condiciones se lo ha manejado, en fin, ¿sí? Entonces, los organismos de certificación tienen que adjuntar y tienen que llevar adelante, dice, un informe de muestreo. Entonces, algunos los conocen como protocolos, también los conocen, ¿sí? ¿Cuál es el protocolo, el procedimiento, cómo se tomó la muestra, dónde se tomó, quién tomó, en qué fecha tomó, en qué partes tomó, a qué lote corresponde, quiénes tomaron, quiénes acompañaron, cómo se mantuvo la cadena de custodia de esa muestra? Entonces, estas cosas es necesario que ustedes como productores sepan, porque también, así como tenemos obligaciones, podemos también tener derechos, ¿sí? La trazabilidad de esa muestra, la identificación adecuada del lote que está siendo muestreado es sumamente importante, ¿sí? El organismo de certificación no podrá expedir el certificado, algunos lo conocen como el certificado de transacción internacional, otros lo conocen como el certificado, como el COI. Para Europa, ustedes saben que normativamente todo lote que se exporta hacia la Comunidad Europea obligatoriamente tiene que ir con un certificado de transacción. Y que desde hace tiempo atrás, este certificado de transacción tiene que ser emitido antes que el producto salga del país de destino. Y eso hace que nosotros a veces, en el caso de los bananeros, ya se están acostumbrando, están ya un poquito ya más expeditos en esto, han conversado, se han visto metodologías para que se pueda cumplir con los tiempos adecuados. Pero aún así, nos tienen corriendo, nos tienen apuros y a veces en dificultades porque no hemos podido tener los resultados de manera oportuna y que se pueda emitir ese certificado de transacción. En el caso de cacao es más fácil. ¿Por qué? Porque son ventas que están programados, porque son lotes que están a veces almacenados, porque son transacciones que se dan con bastante tiempo de anticipación, porque hay acuerdos económicos de envío con anticipación. Por favor, no se confíen y no estén gestionando a última hora. Si ustedes ya tienen definido cuál es el lote, cuáles son los lotes que vamos a enviar, para cuándo vamos a enviar, hasta dónde vamos a enviar. Vean, señores, no esperen 5 días, 6 días antes. No, comuniquen, señores. Vamos a exportar. Certificadora, vamos a exportar. Tenemos 3, 4 contenedores que vamos a exportar. Los lotes ya están consolidados, están armados. Por favor. Si es que nos toca, ok. Si no nos toca, chévere, mejor, avanzamos. Pero no dejen las cosas para último momento. Entonces, alguien me consultaba y estaba revisando ahí los chats. ¿Cuánto tiempo previo podemos, se debería hacer la toma de muestra? Como digo, el organismo de certificación decide dentro de su programa de toma de muestras, ¿sí? ¿A qué operador, en qué momento va a tomar esa muestra? Entonces, yo he participado en un par de reuniones de algunos de los principales organismos de certificación del país y algunos se están sentando a reunir, analizando estadísticas, viendo más o menos cuáles son los programas de exportación para con eso también ellos prever talento humano que pueda ir, tomar la muestra para prever tiempos, en fin. Hay algunos que se están reuniendo, hay otros que están llevando adelante su programa, pero que están tratando, informando, solicitando información de manera oportuna, ¿sí? El programa de exportación, para con eso saber en qué momento, a qué lote, en qué envío se va a tomar el respectivo análisis. Dice, controles. Verán, y esto es nuevo para muchos cacaoteros, e inclusive esto para los bananeros, como digo, ya se viene aplicando hace 6 meses atrás y más, ¿sí? El organismo de certificación debe realizar 2 inspecciones físicas por año de cada operador. Escucharán. Debe realizar 2 inspecciones físicas
físicas por año de cada operador involucrado en la producción. Y no se queda, verán, en la producción, elaboración, comercialización, almacenamiento, exportación de los productos orgánicos. Entonces, todos los operadores certificados orgánicos en el país, su ente certificador está en la obligación de irles y saludarles 2 veces al año. Y dice además, una de estas inspecciones debe ser obligatoriamente sin previo aviso. Normalmente, las auditorías completas anuales de recertificación, por los requisitos, por los procesos, por los requerimientos que se tiene que verificar, muy probablemente sean las avisadas. Eso quiere decir que quizás la auditoría de seguimiento va a ser la no avisada. ¿Sí? Verán, esto todavía algunos organismos de certificación no comparten todavía con los operadores. Nosotros le estamos compartiendo y le estamos diciendo, vea, tome en cuenta. ¿Sí? Vaya ya haciéndose la idea porque no es optativo, es obligatorio. Dice, controles, B. Y este es otro que es nuevo para los cacauteros. Los bananeros ya saben, ya están advertidos desde hace 6 meses y más atrás. Y ya se sabía eso, y esto ya se sabía que venía desde hace 1 año y medio atrás. En el caso de los cacauteros dice, finca que se certifique por primera vez, es decir, que si usted tiene una plantación de cacao que ahora quiere aplicar al proceso de certificación orgánica, en estos casos, el organismo de certificación debe realizar la primera inspección de cada parcela antes que se implemente el cultivo. ¿Qué implica? Que si usted ya tiene la plantación, para Europa es probable que tenga que seguir un proceso de transición. Es algo que antes había, pero había excepciones que eran posibles lograrlas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Si alguien va a querer certificar su cacao, es preferible y recomendable que antes que usted meta mano en su terreno, desbroce antes de que adecue, en fin, vea, aplique a una preinspección. Pero usted, para aplicar a esa preinspección, no va a llegar con las manos vacías. La gran mayoría por desconocimiento, por facilismo, no sé por qué, piensan que yo aplico, el inspector va a ir, como ya pagué, no va a haber problema. No, existen prerequerimientos que usted tiene que cumplir, que tiene que presentar para que esa preauditoría realmente le sea útil, para que realmente el organismo de certificación tenga información, documentación, constancias, en base al cual poder tener o tomar una decisión que le favorezca su proceso de certificación orgánica. Si ve el organismo y usted asoma sin nada, sin un mapa, sin un croquis, sin una constancia, sin tener la información, sin el conocimiento mínimo necesario, o sea, muy seguramente el ente certificador pues simplemente va a tomar la decisión más fácil. No hay información, no hay documentos, no hay sustento, bueno, sigamos el periodo de transición, ¿sí? O volvamos a hacer una auditoría cuando usted tenga la información correspondiente. Conozca, léala. Si usted se va a meter en el negocio, lea la norma. Déjese ayudar por gente que conozca, que tenga experiencia, que a veces estas charlitas no forman expertos, ¿sí? No forman expertos. Déjese ayudar por gente que realmente le pueda, con conocimiento, con experiencia, con compromiso, quizás aportar a que usted logre sus objetivos. Seguimos con el tema de los controles. El organismo de certificación debe tomar al menos una muestra de cultivo de campo cada año en cada operador. Debe tomar al menos una muestra de cultivo de campo cada año en cada operador, ¿sí? Esto no era
obligatorio. En este caso, para cacao y banano, ahora es obligatorio. Si usted tiene quinoa, tiene hortalizas, tiene brócoli, o tiene mango, o tiene café, no aplica, porque recuerde que le estoy hablando ahorita de medidas adicionales a las normales y que solamente aplica para el caso de operadores que manejen banano y cacao, ¿sí? Ya, recuerden lo que ya les comenté al inicio. La muestra se tomará de los cultivos en campo, y escuchen esto, y en el momento de mayor riesgo, ¿sí? Es decir, le está diciendo a la certificadora, no me vayas a tomar en el momento que sabemos que no va a haber incidencia de cigatoca. No me vayas a tomar en el momento de menos riesgo, no. Tienes que hacer tu análisis de riesgo, tienes que saber cuáles son las épocas, en qué etapas, en qué momentos hay mayor las posibilidades de una posible rompimiento de la norma, de un posible uso de productos no prohibidos, riesgos de contaminación. Es decir, las certificadoras no es que también, en este caso, para tomar las muestras, lo pueden hacer en cualquier momento. Deben justificar cuáles fueron sus criterios para considerar que era el momento más oportuno de tomar una muestra y hacer los análisis respectivos, ¿sí? Para operadores que no cultivan, ¿sí? ¿Quiénes son los operadores que no cultivan pero participan dentro de la cadena de cacao? Los acopiadores, los procesadores, los comercializadores, los exportadores, algunos de ellos, no todos, algunos tienen toda la cadena, entonces producen, procesan, en fin, ¿sí? Entonces, para ellos también va este tema. A ellos también se les va a tomar muestras de productos, ¿sí? Y aquí dice clarito, muestras relevantes de materia prima entrante, de productos semi-elaborados, intermedios o de productos procesados. Eso quiere decir que no se salvan los chocolateros, por ejemplo. No se salvan los exportadores. No se salvan los procesadores, que también caen en estos requerimientos adicionales de la Comunidad Europea. Controles. El OSCE deberá poner máxima atención a la verificación. Escucharán, este es un punto débil en muchas empresas y en muchos grupos de productores. El OSCE deberá poner máxima atención a la verificación de los flujos del producto y trazabilidad establecidos, ¿sí? Y los organismos de certificación van a empujar a que los procesos sean lo más formales posible. O sea, esas hojitas tachadas, inentendibles, sin firmas de responsabilidad, sin constancias de verificación, sin que cumplan inclusive sus mismos procedimientos, puede ser fruto de una no conformidad. Y más que al organismo de certificación, ¿a quién le conviene tener claro, controlado, en cumplimiento el tema de la trazabilidad, el tema de flujo de productos? A la gente que está produciendo, a la gente que quiere tener claro sus procesos. Entonces tengan mucho cuidado en ordenar, revisen, reformulen, adecúen sus procedimientos, ¿sí?, de trazabilidad establecidos. Verifiquen los flujos de los productos. En cacao es un poquito más complicado. Hay micro lotes, hay sublotes, hay lotes, hay macro lotes, hay lotes de exportación. Amarrar esa cadena bajo un sistema de trazabilidad, bajo un sistema de códigos, bajo un sistema documentario, no es tan fácil. Si la gente no se compromete y toda la cadena que está inmersa
en el tema de la producción, en el tema del acopio, en el tema del beneficio, en el tema del seleccionado, en el tema del trillado, en el tema del procesamiento, en el tema de la comercialización y exportación. Si no funciona la cadena, si no funciona por lo menos los procesos que están bajo mi control, es muy probable que ante un reclamo, que ante un positivo, yo no pueda demostrar que ese positivo no necesariamente se haya dado en mi cadena de producción. Entonces, por favor, revean, mejoren esos procesos para que ustedes ya tengan controlado, sepan exactamente quién es el responsable ante un problema de positivo, quién es el responsable de trazabilidad, que conozca el sistema al revés y al derecho, que tenga la capacidad de poder en corto plazo, bajo ciertos niveles de presión, porque va a haber presión, ¿sí? Me pueda identificar en qué parte, en qué proceso, bajo qué circunstancias, el por qué se pudo haber dado o no haberse dado esa contaminación o esa aplicación de un insumo o de un producto prohibido. El organismo de certificación debe verificar las cantidades cosechadas y o preparadas, cosechadas para productores o preparadas para los acopiadores, para los beneficiarios, para los que hacen beneficio, para los que hacen chocolatería. Los medios de almacenamiento y transporte de las mercaderías. La contaminación no necesariamente o solo exclusivamente se puede dar en campo. La contaminación se puede dar en cualquier parte de la cadena de producción. Un almacén. Higinio decía, a veces por desinfectar, por sanitizar, en fin, utilizamos algunas sustancias químicas, algunos productos que son persistentes y que pueden llegar a ser agentes de contaminación. Que si no tenemos un buen protocolo de lavado, de limpieza, de sanitización, de equipos, de infraestructura, de herramientas, de utensilios, nosotros podemos estar también generando el riesgo de contaminación en esas partes. Si nosotros nos descuidamos y no exigimos que nuestros productores, nuestros proveedores, el sistema de empaque, el sistema de transporte, cumpla con requerimientos mínimos de higiene, de inocuidad, de riesgos de contaminación y no supervisamos y no estamos alerta, pues ahí puede generarse también mezclas, confusiones, se pueden generar contaminaciones. En los procesos de almacenamiento, ya sea a nivel de productor o ya sea a nivel de los centros de acopio, también se pueden dar las contaminaciones. Entonces, por eso es que Comunidad Europea dice, vean, certificadoras, pongan ojo, pongan mayor cuidado, controlen, sustenten, documenten, prevean los riesgos que puede haber en estos aspectos. En los procesos de almacenamiento, en los procesos de beneficio, en los procesos de transporte, en los procesos de lavado y sanitización, desinfección de la infraestructura. En los procesos compartidos, algunos productores, algunas organizaciones tienen procesos orgánicos y no orgánicos, que normativamente sí nos permiten, pero que nosotros tenemos que tener la obligación de implementar un procedimiento, un sistema que permita garantizar la identificación, la separación, la minimización de cualquier riesgo de confusión, de mezcla, de contacto o de contaminación. Más que de la certificadora de verificar, es nuestra responsabilidad, porque nosotros somos los que vamos a pagar y nosotros somos los que vamos a perder. ¿Sí? Dice, debe analizar en profundidad la contabilidad. Y recuerden esto, casi raro y casi en ninguna norma habla de la parte financiera. De la contabilidad ustedes van a tener, está en la norma de la Comunidad Europea, está en el USDANOV, está en la nacional. Pero el término financiero es nuevo. O sea, ya no solamente
se quedan en el flujo de masas, ya no solamente se quedan en el flujo del producto, sino dice, veamos contabilidad. Y un auditor puede requerir verificar documentos físicos o digitales para corroborar, además del flujo de masas, la parte contable, la parte financiera. Sí es posible, siempre han podido. Que si no lo han hecho antes, quizás por A o B, pero hoy le está diciendo clarito, la norma, los requerimientos, documentos explícitos, le está diciendo, vea, señores, controlen a los productores la parte de contabilidad, la documentación financiera de cada operador. ¿Sí? Después dice, el OEC debe verificar sistemáticamente el destino, verán, el destino de todos los productos cosechados o preparados o procesados, independientemente de si estos cultivos se venden como orgánico o no. Si el cacao, si el producto proviene de una parcela, de una finca, de unos lotes orgánicos, obligatoriamente, sea que usted lo venda como orgánico o convencional, usted está obligado, ¿sí?, a demostrar el origen, el manejo, el destino de ese cacao. Y dice, o se exporte o no. Si usted vende aquí, igual, tiene la obligación de demostrar, ¿sí?, con documentos, con trazabilidad, con flujo de masas, con flujogramas, ¿sí?, la coherencia, la integridad, la calidad orgánica de su producto. Verán, y aquí viene un puntito, dice, esto incluye las cantidades y los nombres de los compradores, ¿sí? Entonces, si yo, productor Armando Bonifaz, tengo 2 parcelas, ¿sí? Y peor aún si yo tengo parcelas orgánicas y parcelas en transición, y más aún si tengo parcelas del mismo producto, del mismo cultivo, por ejemplo, en este caso de cacao, una parcela orgánica, una parcela en transición y una parcela en convencional porque no quiero certificar. Con mucha más razón, el flujo de masas, las cantidades, la parte contable financiera, y tome en cuenta lo que le estoy diciendo. Aquí parecería que nos estamos refiriendo solamente al producto. Hay auditores que ya tienen experiencia y conocen, y que hacen inclusive trazabilidad de los insumos que se utilizan. Entonces, aprovecho esta oportunidad para ya irles y que ustedes vayan tomando nota y vayan revisando sus procesos y mejorando. ¿Para qué? Para que ya en estas auditorías les van a tomar. Algunos proyectos estarán muy cerca de aplicar a la recertificación, algunos ya habrán aplicado, estarán a punto de pasar una auditoría. Y ahí se van a dar cuenta que puntos que antes no eran tan profundamente analizados, hoy están siendo un dolor de cabeza para los productores, para las organizaciones, para los operadores en general de los productos orgánicos y en este caso del cacao o del banano. Controles. El OEC expedirá el certificado de inspección antes que el envío sea del país tercero. Bueno, esto ya habíamos topado anteriormente, entonces y esto ustedes ya viene aplicándose desde tiempo atrás, entonces no es nuevo para ustedes. Controles. Antes de emitir el COI, el organismo de certificación controlará sistemáticamente, documentadamente, verificando la trazabilidad de los productos. Verán, y aquí dice, vean, la trazabilidad de los productos e ingredientes, ¿sí? La trazabilidad de los productos e ingredientes, indispensable para aquellos acopiadores, beneficiadores, procesadores, que tengan muy claro la trazabilidad de cada uno de los ingredientes que conforma ese producto semi-elaborado o elaborado. B, que el volumen de los productos incluidos en el envío estén en consonancia con las verificaciones de balance de masas
de los operadores acorde a la evaluación del organismo de certificación. Ahora, los organismos de certificación deben tener métodos, estrategias, experiencias, ¿sí? De cuáles son los factores de conversión que se tiene de materia prima a productos semielaborados o elaborados, ¿sí? Para hacer sus controles. Entonces, se va a poner también énfasis en esos resultados, en esos números. Los documentos de transporte y los documentos comerciales pertinentes, ¿sí? Que incluyen facturas, que incluyen guías de remisión, que incluyen despacho de transporte del producto, que incluye almacenaje, entre otros, tienen que ser coherentes y tienen que estar debidamente documentados, sustentados. Inclusive dice que si hay casos complejos de la cadena de suministros, se añadirá un diagrama de flujo transparente con la documentación que se debe presentar. Por ejemplo, el cacao, por ejemplo, ¿cuál es una cadena? Los chocolates. Es una cadena un poquito semicompleja. No es muy compleja, pero semicompleja. Entonces hay proveedores a nivel de productores, a veces hay centros de acopio, a veces hay beneficiadores, hay el tema de los secadores, hay el tema de los chocolateros, hay el tema de uso de marca, en fin. Entonces, ahí quizás en algún momento van a necesitar que se dé a conocer, a entender cuál ha sido el proceso mediante un diagrama de flujo. Ahí también Comunidad Europea dice, ok, todos estos requerimientos que está haciendo, que el operador a veces trate de buscar algún ente certificador que entre nosotros decimos que no moleste mucho, ¿ya? Yo les digo ahora entre nosotros porque como estamos dedicados al tema de la implementación, en el tema a ayudarles a obtener la certificación orgánica, entonces sí es verdad que a veces es un dolor de cabeza y a veces venir de un lado al otro como que, pucha, sí te duele, pero siempre supimos y siempre sabíamos, o sea que más fácil es pedir y lo más complicado es saber cumplir, poder asegurar, poder hacer cosas, poder producir, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca ahora el trabajo más fácil, el trabajo más difícil, de poder demostrar, de poder documentar, sustentar, de cumplir, ¿no? Y el otro que viene, me pide, me exige, me requiere, o sea, oye, ¿y por qué no has hecho? ¿Por qué no has hecho? Si y eso yo antes lo decía como auditor, ¿no? Ese procedimiento, 2 patadas y está hecho ese procedimiento, ¿por qué no lo tienen? ¿Por qué no lo cumplen? Y ahora que a veces toca orientar o me toca hacer esos procedimientos, veo que me lleva más allá de 2 patadas, me lleva mucho más tiempo. Y cuando uno quiere hacer procedimientos que realmente, no que me obtenga la certificación, sino que realmente asegure mis procedimientos, asegure mi producto, asegure mi proceso. O sea, ese procedimiento tiene que estar hecho con la gente que sabe, que domina, que conoce, que maneja, que está en el día a día. ¿Para qué? Para que ese procedimiento realmente sea una alternativa, una solución, una solución para su procedimiento, para su proceso. Ahora que hemos trabajado con un poco de proyectos de cacao, cada productor tiene procesos similares, sí, pero no iguales. Y el éxito está en saber identificar cuáles son esas características, cuáles son esas medidas, cuáles son esas actividades que son propias, exclusivas y que funcionan en esa cadena de producción. Y no todo lo que le funciona al uno necesariamente le funciona al otro, porque tienen otra estructura, porque tienen otra realidad, porque tienen otra capacidad socioorganizativa, porque tienen otro tipo de cadena de producción, en fin. Entonces, no necesariamente el mismo sistema que le funciona para A,
le va a funcionar para B. Y ahí está el éxito y ahí está la clave para que realmente los procedimientos, los procesos sean ejecutables, que realmente me aseguren, que realmente me den la confianza de que van a funcionar en mis procesos de producción. Eso es respecto al tema de la comunicación de la Unión Europea. Yo voy a facilitar a la ingeniera Sandra, a KSI, a que la carta original enviada, esto ustedes lo tienen disponibles en el, me olvidé de poner aquí, o no sé, espero que esté en la próxima diapositiva. Hay un link donde ustedes pueden acceder a las comunicaciones, a los cambios, a las propuestas, al historial de estos cambios. Ustedes pueden inclusive suscribirse para dar opiniones o para poder participar en la revisión de ciertas normativas. Quizás a la gente que nos escriba les facilitamos el link para que puedan acceder, revisar. No es fácil, es todo un rompecabezas que hay que tener la mente despejada, hay que tener el tiempo libre para dedicarse quizás todo un día a revisar, actualizarse y a entender y saber hacia dónde va. Pero una vez que hagamos eso, en cambio nos deja con un nivel de confianza y sabiendo qué es lo que se viene, a dónde se va. Y antes de que vengan los entes certificadores, ya tener implementado, ya tener nosotros asegurado, ya tener ese cumplimiento. Bueno, quizás como parte, no necesariamente final, después veo que vienen las partes, las preguntas, inquietudes, bienvenidos todas las preguntas, inquietudes, las que estén en el chat y también quizás podamos abrir los micrófonos para que la gente pueda hacernos llegar sus inquietudes. Mientras más inquietudes, más requerimientos haya, mejor para poder aportar a sus necesidades. Habrá alguna cosa quizás inclusive que no sepa y que tendré que dejarme ayudar de gente que conoce quizás y tiene más experiencia todavía que uno. No tengo por qué saberlo todo. Entonces, en ese momento ustedes hacen llegar las inquietudes. Nuestros próximos eventos está previsto un curso semipresencial de formación de implementadores e inspectores internos. Ya KSI les enviará la invitación, les hará llegar la información necesaria. Es un curso teórico práctico de 4 días que esperamos hacerlo por lo menos 50-50 y de esa manera poder que en la práctica validar, verificar o identificar oportunidades de mejora. Estamos analizando, estamos viendo, vamos a hacer el webinar de los nuevos requerimientos del USDANOP, o sea, ya hay cambios, así como la Comunidad Europea está haciendo cambios, actualizaciones, mayores requerimientos. Estados Unidos también está preocupado, ¿no? Y ya viene la iniciativa, desde hace rato viene de Estados Unidos, de que Estados Unidos va a exigir, va a requerir que también se gestione certificados de transacción internacional. Hoy normativamente no es obligatorio, pero ya está la norma, ya están las fechas y ya están los principales requerimientos que se va a necesitar a corto plazo también para trabajar y seguir trabajando con Estados Unidos en el tema de la producción, los procesos orgánicos. Entonces, sin más, por mi parte, siempre agradecido por la paciencia, por la participación de ustedes. Ustedes son los que dan la motivación para poder organizar, para poder dedicar un día, 2 días de nuestro tiempo a prepararnos, a mejorar y a tratar de conocer y poder compartir con ustedes. Entonces, por mi parte, en el tema ya de la presentación de los requerimientos de este documento de la Comunidad Europea, es lo que les hemos podido compartir y aperturamos quizás el espacio para preguntas e inquietudes. Si es que de repente ya Higinio sale de la reunión y se integra, también haremos llegar las inquietudes que haga sobre el tema de pesticidas o de moléculas que están permitidas, restringidas, ¿sí? Entonces, yo estoy atento a todas las inquietudes que puedan haber, mientras más para mí bienvenido, y si no, también estamos dispuestos a apoyarlos. Escucho, quedo pendiente si hay inquietudes, señores organizadores.
Bueno, ahorita hemos revisado el chat y tenemos algunas consultas. De todas maneras, también queda abierto el espacio si alguna persona quiere hacer la pregunta directamente. Está abierto el espacio. Vamos a hacer la siguiente consulta que tenemos aquí en el chat de la señorita Paola Cabrera. Ella nos consulta, dice, el ESE decide con cuál laboratorio trabajar, dado que ellos son los que van a tomar la muestra de la fruta para el 10%. Me imagino que el ESE se refiere al ente certificador o al organismo certificador. Entonces, a ver si es que Ya. nos puede dar respuesta, por favor. A ver, por temas de seguridad, por temas de acreditación, los organismos de certificación tienen que tener calificados a sus proveedores y así como pueden tener calificados a proveedores de insumos de equipos, también tienen la obligación de tener calificados, aprobados a laboratorios que cumplan con ciertos requerimientos mínimos para poder ser calificados. Uno de esos requerimientos es que tengan la acreditación internacional, la ISO 17025. Lo otro es que más o menos cuáles son las moléculas que normalmente analizan, cuáles son los niveles de detección e incertidumbre que manejan los laboratorios dentro de algunos requerimientos que las certificadoras evalúan para poder delegar esa responsabilidad a un laboratorio. Merius tiene la suerte en Ecuador de dar el servicio a algunos organismos de certificación, los mismos que nos han evaluado, nos han aprobado, y eso, además de la información que disponemos, nos da la confianza de que estamos en pleno cumplimiento de la norma y que somos un laboratorio debidamente aprobado, acreditado para dar este tipo de servicios. Esa es la respuesta. No sé si hay de repente otras inquietudes, voy a estar atento. Acá tenemos la siguiente consulta también. Dice, en el caso de los nuevos requerimientos para no ¿serán los mismos en cacao y en banano o para otros, o para qué otros productos serían? En el caso, ya. En el caso del Danop, los requerimientos no están específicos para determinados cultivos, es para todos los cultivos que aplique la norma, ahí no hay exclusividad. En el caso de la Unión Europea, estos son requerimientos adicionales, excepcionales, que la Comisión ha determinado en base a análisis de riesgos que han hecho, y uno de esos riesgos es al número de COIs, o de positivos que se ha encontrado en las diferentes partes de la cadena de producción del cacao. Yo estoy por aquí leyendo el chat, dice Carlitos Plaza, me dice gracias por estar, por participar y un gusto saludarlo desde acá. Dice, ¿cuál sería el mecanismo regular para incluir nuevos productores en grupos que ya cuentan con certificación orgánica? De paso asesoramos ya. Entonces, a ver, el paso regular sería que si estos productores son nuevos dentro y no han sido anteriormente reportados al organismo de certificación, normativamente estos productores son considerados como nuevos. Si es que estos productores tuvieran ya plantaciones instaladas y el ente certificador aplica lo que acabamos de conversar, quiere decir que esas parcelas, aparte de cumplir con los principios, requerimientos orgánicos, obligatoriamente para Europa, tendrían que seguir un proceso de transición, ¿sí?
En el caso, veo que aquí también me pregunta de productores quizás que ya están certificados y que tendrían parcelas nuevas, ¿no? Entonces, si estas parcelas nuevas, hay ventajas y desventajas. Yo conozco que Carlitos da apoyo quizás a Bocasi o algunos proyectos que ya tienen certificación orgánica. Algunos entes certificadores piden que los sistemas de control interno describan todas las parcelas que conforman la unidad de producción. Eso es una desventaja en parte, sí, porque nos crea más trabajo. Hay que tener mayor cuidado en el reporte de las parcelas de cada unidad de producción. Pero también nos genera una ventaja. Si nosotros ya reportamos esas parcelas y en esos reportes ya están antecedentes de cómo se viene manejando, a pesar que no esté dentro de un certificado orgánico, sin embargo, el sistema interno de control ya tiene información, ya tiene controles, ya hay documentación, información que la certificadora revisó. Entonces, eso nos puede servir de sustento. ¿Para qué? Para tener ya el antecedente de un control, de un seguimiento de un ente certificador y quizás aplicar a un proceso de reducción del periodo de transición. Pero en el otro escenario de que fueran, el hermano Bonifaz tenía 2 parcelas de cacao certificado y de pronto adquirió una, o heredó una, o invadió una, y es nueva, que no estuvo reportado, ni en las fichas de inspección, ni en la relación de la lista de productores. Entonces, esa parcela, al ser una parcela nueva, ya con plantación instalada, quizás tiene que seguir un proceso de transición. Y si son áreas en barbecho, quizás en este proceso de recertificación que puedan tener, la certificadora va a revisar, va a aprobar, vamos a tener constancia de que ya está bajo el control y entonces el momento en que comience la siembra, la producción, tranquilamente podríamos llegar a ser considerados como orgánicos, ¿sí? Carlitos, ahí si todavía hay inquietudes, ahí conversamos ahí tranquilamente vía WhatsApp. Sí, un gusto saludar. Avancemos, veamos, vamos viendo para arriba a ver qué nos dice. Dice, hay otra pregunta, dice por aquí. Wow, ya, por acá está un experto, gracias, saludar, un gusto tenerlos acá. Dice, ¿los organismos orgánicos deciden con cuál laboratorio trabajan? Sí, no, ya me plantearon, sí, los organismos de certificación deciden, los laboratorios los evalúan, los aprueban, inclusive con sus matrices que son generalmente los que son dueños de la acreditación, ¿no? Entonces ahí hay parámetros normalmente que se evalúa. De lo que yo me recuerdo en ese tiempo, en mis tiempos mozos de inspector, de certificador, evaluábamos 5 parámetros: los antecedentes, sí, la confiabilidad, inclusive hacíamos auditorías a los laboratorios para ver el sistema de trazabilidad, separación, los niveles de incertidumbre que maneja el laboratorio, los tiempos en que entregaban los resultados. Bueno, y también no estaba en el documento, pero también evaluábamos el precio. Entonces, son algunas de las variables que se toman en cuenta para aprobar un laboratorio por parte de un ente certificador. Pero sí, en este caso, el productor, el operador no le pone el laboratorio, lo pone el ente certificador. Así como es quien es responsable de tomar la muestra, en este caso, por estos controles adicionales. El EC, Paola Cabrera, dice, el DC decide el laboratorio trabajar, ya le contesté, dado que ellos son los que van a tomar la muestra de fruta para el análisis. Sí, de toda razón, está muy clara, Paola, así es, como usted dice, así es. ¿Sí? Vamos para ver si tenemos alguna otra inquietud por acá. Dice, ¿qué dice por parte de la UE? Del aceite mineral de petróleo en Sigatoca, en banano, sea para afinado, banole, o no tiene fecha límite definitiva de su uso en agricultura. Bueno, normativamente está contemplado y hay restricciones para los tipos de aceite. Hay grados de desilusión, de ebullición en otros aspectos que hay que tomar en consideración para que estos puedan ser utilizados. El aceite mineral de petróleo
ya viene desde hace tiempos, ya no está permitido, por eso es que se armó, es un lío. No sé si eso es por el 2015, 2014, si no es un poco antes, que ya ese aceite mineral de petróleo ya no está dentro de los aprobados para el tema de Sigatoca, ¿no? Luego se puede enviar, ¿qué dice? El link, grabación de esto, ya. Entonces me imagino que la organización va a tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Esas son, no sé si de ahí de repente tiene alguna otra inquietud que podamos ahí apoyar. Entonces, si de repente alguien tiene la necesidad de hacerlo vía audio, me imagino que ahí hacemos un clic, activamos el micrófono y participamos quizás. Sí, buenas tardes. Yo tengo levantada la mano desde hace Ya. algún rato. Bienvenido, A la vamos. ponencia. Gracias, Entonces, sí, respecto al aceite mineral de petróleo, ya hubo una primera prohibición y luego esa prohibición se extendió a unos otros años aceites. más. Así es. Quería saber si ustedes tenían la última actualización de esa prohibición, porque se supone que era hasta el 2023, 2024, ya donde iba realmente a salir cualquier aceite mineral de petróleo, sea parafinado o sea triple refinado, lo que usted quiera, pero después de que sea de petróleo, ya no podía ser usado. Entonces, la Unión Europea ha ratificado eso, porque se sigue usando definitivamente, y son decenas de millones de dólares que salen del país todos los años, y que acá podemos tener opciones de mejor eficiencia y costo. En el caso de orgánico, eso está suspendido desde hace rato. No hay indicios de que eso se vaya a levantar. El día de ayer nomás me bajé la última norma actualizada, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Están en inglés. La norma más actualizada que tengo en español creo que es la del 2015, creo, de Estados Unidos. La norma europea está ya, la nueva norma prácticamente es la que deberíamos ya revisar, que ya está, como vemos, algunos de esos requerimientos ya se lo está poniendo en práctica. Con gusto le envío, quizás le facilitamos ahí el correo electrónico y le enviamos ahí la norma, y en la norma está claro y explícito cuáles son los insumos, productos, moléculas que están permitidas. En el caso de la norma europea, si es que no está en la lista es porque no está permitido, ¿sí? Es así de sencillo en el caso de la Unión Europea. Entonces, me escribe y yo con gusto le envío la última norma vigente para que tenga la constancia de cómo está la situación del petróleo. Mucho gusto y muchas gracias, ingeniero Armando Bonifaz. Más bien, también, si no está permitido, como usted dice, en agricultura orgánica, ¿qué están usando los agricultores, las más de 30.000 hectáreas que existen de banano orgánico para el control de la cigatoca negra? Ahí hay varias alternativas. Preferiblemente la gente se ha dado por seguridad, por evitar riesgos, se ha dado ya a trabajar con insumos con certificación de compatibilidad. Entonces, ahí hay varios insumos que han sido evaluados, calificados por los distintos entes acreditadores. Usted va a los links, la mayoría lo tiene en su página web, va aquí, va a Control, va a QCS, a las principales, y ahí va a tener usted las distintas alternativas que están para el tema de cigatoca y otros problemas fitosanitarios.
Ok, gracias. Le preguntaba era porque Banole todavía sigue estando aceptado para la agricultura orgánica o ya no. Hay cosas que todavía no puedo decirles sí o no, porque son casos muy particulares y son casos que les compete, donde yo no puedo opinar de manera muy abierta, mientras eso no haya una decisión final, mientras las cosas no estén. Y esto lo digo en general, ¿ah? No, o sea, sin querer entrar a un producto específico. O sea, mientras las cosas no estén finalizadas, no estén formalmente emitidas decisiones finales, es mejor no opinar y a que los procesos y los entes regulatorios decidan los procesos correspondientes. ¿Sí? Entonces, Ok, gracias. Solo sí, es que me sorprendió y le volví a repreguntar porque usted dijo que ya no se usaba aceite mineral de petróleo en plantaciones orgánicas y resulta que sí se sigue usando. Parafinado y refinado y todo limpio y lo que sea, pero es aceite mineral de petróleo al final del día. Y ese aceite se llama Banole. Entonces, a los productores de insumos orgánicos nos engañaron en el 2014, gente de Dole, gente de Agrocalidad, diciendo que iban a respetar los términos de la Unión Europea. Por eso estoy esperando cuando la Unión Europea se decida a cerrar ya el uso de aceite mineral del petróleo en agricultura orgánica principalmente, que es lo que nos compete, pues entonces ahí seguramente productos como Banole van a tener que salir del mercado. Entonces, me sorprendió cuando usted dijo que afirmó que hace un rato que ya no se usaba aceite mineral de petróleo en la industria bananera orgánica principalmente. Entonces, eso nada más. perfecto. Gracias mil. ¿Alguna otra inquietud de repente que pueda existir por ahí? Bueno. Sí, yo alcé la mano, ingeniero Sí. Bonifaz. Ya. Si tiene alguna inquietud, bienvenido. Sí, ingeniero, muy buenas tardes. Primero, felicitarlo, pues, por el webinar. Segundo, el audio perfecto, muy entendible todo lo que se ha tratado ahí. La pregunta es, en el caso de la contabilidad que hay que revisar en la auditoría, para banano, por ejemplo, solamente es un control de entrada de racimos al patio de racimos y cuántas cajas se obtienen de los racimos o el ratio, o hay que profundizar más en los activos pasivos y en el capital de la empresa. Ya. Va a depender, va a depender a veces mucho de la experiencia, del dominio, a veces del auditor y de la profundidad, las indicaciones de los entes certificadores. Pero yo, por ejemplo, en el 2012 en Perú trazamos toda la parte contable e inclusive económica, ¿sí? Para que sea coherente en el flujo de masas, tanto las materias primas, tanto los ingredientes activos e inertes, e inclusive llegamos a hacer una auditoría a nivel de materiales de empaque, porque no era coherente que se compre, que se haya exportado X cantidad y que se haya comprado X cantidad de material de empaque y el resto de material de empaque no sepamos qué es lo que sucede. Entonces, eso siempre ha estado a derechos del auditor. Ahora ya lo hacen más explícito, ahora ya lo hacen mucho más puntual, sí, pero realmente cuando uno quiere hacer un flujo de masas y un control, tranquilamente puede meterse inclusive a la parte contable de saber si esos flujos realmente son coherentes.
Inclusive vemos que hay algunas certificadoras que ya están contrastando las facturas con el SRI para de veras verificar que esas facturas, esos documentos realmente correspondan a los procesos que se están indicando. Entonces, ahora nuevo no es, pero ya es algo mucho más explícito, es mucho más puntual, mucho más claro que anteriormente algunos auditores sí lo hacían, otros no, quizás, pero ahora ya es casi que una obligación de que lo hagan, ¿no? Gracias, ingeniero, por la opinión. Gracias. Listos, nos hemos llevado un poquito, nos hemos pasado el tiempo, no queda más que agradecerles la paciencia, la presencia de ustedes, yo solo pago a ustedes por habernos acompañado y ya la organización se encargará en enviarles a sus correos electrónicos, de seguro que en el documento de registro tienen la información, les enviarán las memorias de este presente webinar. Voy a facilitarles también el documento del cual hemos tratado y algo más que de por ahí. Ya, la norma actualizada quizás de Europa, el reglamento para lo que es la toma de muestras que les puede servir. Entonces, a ustedes, gracias, Yosopay, hasta una próxima ocasión.